¿Tú crees que va a llegar un momento en el cual la narrativa de estos líderes cambie a partir de algo? ¿Ves que se va a mantener? ¿Qué pronóstico se podría dar para los próximos meses, Jesús, cuando sabemos que por lo menos del lado de Rusia es innegociable Crimea y lo han remarcado? Es innegociable. No hay manera de poner en duda la soberanía de Rusia sobre Crimea. ¿Cómo ves tú este panorama, Jesús, en los meses que se vienen? Sí, no, efectivamente eso que comentas es cierto. Y también el tema de Jersón, Zaporille, el Donbass, me parece que es una cosa innegociable. Y si por ahí me permites aventurarme un pronóstico, creo que incluso Odessa sería innegociable para Rusia. Porque mira, generalmente cuando hay demasiada simetría entre ejércitos, el ejército grande apabulla al pequeño, al país débil, le gana más territorio del que originalmente tenía pensado, porque una cosa es la invasión y otra muy diferente la ocupación militar. La ocupación militar necesita que la gente de adentro esté dispuesta a tener la presencia de un ejército extranjero, pero resulta que como ucranianos y rusos, étnicamente, culturalmente, casi son lo mismo, son ahí primos, hermanos, son parientes, bueno, fueron Unión Soviética por muchísimas décadas. Entonces, los ucranianos de a pie, de Odessa, por ejemplo, de Kharkov, no ven con malos ojos, o sea, no ven como ajenos a los rusos, no los ven como invasores. No es casualidad que Rusia no se haya ido a ocupar el norte de Ucrania, ni Kiev, porque entonces la ocupación, cuando tienes, o sea, una ocupación con población que está inconforme con el ejército invasor, genera resistencias, y las resistencias, decía Max Weber, las resistencias deslegitiman una decisión política y la encarecen. Entonces, estratégicamente, y es lo que mucha gente no entiende, que viene a decirnos, ay, es que Rusia no pudo ocupar toda Ucrania. Bueno, ¿y qué tal si nunca la quiso ocupar por completo? Entonces, estratégicamente va y ocupa en donde hay población con simpatías por las causas rusas, hay población rusa, históricamente rusa, que hablan ruso, que se identifican con la cultura y la tradición rusa, y que cuando les preguntas qué pasaporte prefieres, el ruso o el ucraniano, te dicen que el ruso. Yo creo que Odessa sería un triple salto para Rusia, porque uno, le quitas el acceso al mar, no solamente a Ucrania, a Europa, porque por ese puerto sale el grano ucraniano que va también para Europa. Dos, le quitas la salida al mar a Ucrania, pero a Rusia le sirve como pivote para llegar hasta Transnistria, en la frontera con Moldavia, y lo pone en la frontera con Rumania, en la OTAN, en las fronteras de la OTAN. Y tercero, decía yo hace un momento que los ejércitos grandes suelen agarrarle más territorio del necesario a los ejércitos más pequeños para que en una negociación pueda hacer la devolución de ciertos territorios, pero quedándose con los que verdaderamente le interesan, de tal suerte que, vamos a decir que en una escala de 0 a 100 le importa, le considera vital un 60%, van a ocupar un 85%, y después en una negociación van a devolver 25%, pero ya se quedan con el 60% que originalmente les interesaba. Creo que por ahí va el tema de haberse quedado con Jersón, con Zaporille, e incluso creo que van por Odessa, pero creo que no estarían, podrían negociar una parte de Odessa. Bueno, pero en ese intento van. Ahora, quiero hablarte del tercer enfoque teórico para aterrizarlo a la realidad y poderte responder al tema de los pronósticos. El liberalismo. En las relaciones internacionales, a este enfoque le decimos el paradigma transnacional, o le decimos el paradigma neoinstitucional, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político. Y el neoliberalismo o el institucionalismo, neoinstitucionalismo, sostiene que hay actores no estatales que defienden la agenda de los actores estatales, es decir, de los gobiernos. Punto número uno. Consideran también que gracias a que hay una interdependencia compleja en el día a día entre estos actores que comparten una región y que comparten comercio, pues gracias a eso no se van a hacer la guerra, porque entonces todos pierden, todos ganan y se nutren justamente de las buenas relaciones.
Para el neoinstitucionalismo o el paradigma liberal, Enzo, el sistema internacional es un juego de suma positiva. A diferencia del realismo, es una relación de ganar-ganar. Por eso hay estados o actores cooperativos. Bueno, pues déjame te digo que ese enfoque teórico es el que más dañado se ha visto, porque lo que estamos observando, quienes pensábamos hace 3, 4 o 5 años, si nos hubiéramos ido a tomar un café y me preguntas, oye, ¿qué tiempos aquellos en donde los alemanes y los rusos se mataron, se mataron por miles, por millones en la Segunda Guerra Mundial? Y ahora tienes inversiones alemanas muy importantes en Rusia e inversiones rusas muy importantes en Alemania. Si esto me lo hubieras dicho hace 5 años y luego me hubieras preguntado, ¿crees que algún día se vayan a la guerra? Yo hubiera agarrado las premisas del paradigma transnacional o del enfoque neoinstitucional que estoy explicando en este momento y te diría, no, mira, porque la interdependencia compleja que genera millones y millones para todos los lados, que tienen relaciones de ganar-ganar, porque el sistema internacional es un juego de suma positiva, pues hace impensable que los nacionales de un lado quieran perder sus inversiones en el otro país. Pero que de pronto, Condoleezza Rice, le decíamos Alconiza Rice, porque era del grupo de los neoconservadores con Bush, en 2014 empezó a anunciar así, con bombo y platillo, Estados Unidos tiene una gran producción de gas natural licuado por la técnica del fracking y porque tiene un territorio gigantesco Estados Unidos. Dice así descaradamente, Enzo, tenemos gas para aventar para arriba, tenemos petróleo a raudales. La técnica, que por cierto es una técnica contaminante, del fracking, que fracturan en los terrenos rocosos para poder sacar gases y poder escarbar profundamente, dice, pues tenemos para exportar, pero dice, los únicos que están en posibilidad de pagarnos caro, a enormes precios, nuestro gas y nuestro petróleo son los europeos. Asia nos queda muy lejos y tenemos conexiones naturales con Europa, acercamiento, afinidad cultural. No por nada es el occidente colectivo, pero tenemos ahí un estorbo. Rusia les vende gas bueno, bonito y barato. Esto en 2014. ¿Cómo podemos espantar, cómo podemos quitarnos de en medio a ese lastre llamado Rusia y poderles vender caro nuestros hidrocarburos? Porque algo que condena a los europeos y que les acota su alcance es que no tienen recursos, no tienen hidrocarburos. Los tiene Noruega, pero no es miembro de la Unión Europea y aunque sea miembro de la OTAN, no les regala nada, les vende al precio del mercado, no les hace favores. O sea, a la hora de la verdad, no se hacen favores más que para ir a la guerra juntos, pero se venden a raudales. Entonces dice Condoleezza Rice en 2014, necesitamos crear algo en Europa y lo vienen diciendo los diferentes centros de pensamiento de Estados Unidos, los think tank, Rand Corporation, por ejemplo, o el Carnegie Endowment for International Peace, se supone que es for International Peace, menos mal que es for International Peace, si no, quién sabe cómo le irá a la humanidad, pero decían, a Rusia se le tiene que debilitar a sanciones, se le tiene que separar de Europa, porque efectivamente están fundiéndose. Y si esos dos logran fundirse en términos comerciales, Europa dependía hasta del 42% de las inversiones, perdón, del 42% de las importaciones de gas y petróleo. Del petróleo era como del 42% y del gas, del petróleo, perdón, era como del 38% del gas y era del 42%, pero había países como Italia, Austria y Alemania que sí son importantes y Polonia, que dependían hasta de un 50 hasta el 80% de sus importaciones gasísticas de Rusia. O sea, estaban súper compenetrados y Estados Unidos dice, es que mientras estos sigan ahí, de amantes, no vamos a poderles vender caro nuestro hidrocarburo. ¿Y para qué nos va a servir tener tanto petróleo y tanto gas si no lo podemos vender? Porque ya rebasa con mucho la demanda interna de nuestro mercado estadounidense. Entonces, no te deja de dar, no puedo decir coraje como analista, aunque como ser humano me da coraje que sean tan brutos en Europa, de verdad, lo digo con todo el respeto y sin él, que se los vienen anunciando, Enzo, desde hace una década. Les queremos vender caro a ustedes, cómprenos caro a nosotros, aunque no les podamos satisfacer toda la demanda. Y tú sabes que un bien
que tiene una demanda inelástica, que en la economía una demanda inelástica significa que tú vas a comprar ese bien porque lo necesitas, porque es indispensable, no importa que te suban el precio. En la economía, la demanda inelástica, por eso es inelástica, se va a mantener constante aunque te aumenten los precios de algo. En este caso, el gas y el petróleo y el diésel, que es un derivado, van a seguirse consumiendo porque para el comercio, para mover la economía, pues es la sangre que bombea todo. Y si se encarece eso, encarece la cadena de suministros y encarece la vida cotidiana de miles de millones de personas. Entonces, si ese bien es escaso, el precio se va para arriba. Y Estados Unidos, como tiene este precioso, ¿no?, océano, el Atlántico, no tiene la infraestructura que ya tenía Rusia conectada con toda la red de gasoductos y de oleoductos con Europa. Estados Unidos nada más puede darles hasta el 10% de lo que Rusia les daba, de lo que necesitan los mismos europeos. Entonces, ¿qué genera esto? Que al ser un bien con demanda inelástica, te mantienen los precios altísimos, pero Estados Unidos fue aprovechando la rusofobia de los europeos, fue haciendo a un lado a Rusia, lo que Condoleezza Rice y la Rand Corporation dijeron desde el 2014 y hasta 2019 lo volvían a decir antes de la pandemia. Oye, en pleno 2024 ya lo lograron. O sea, el ganón o los ganones sí han sido las industrias armamentistas de Estados Unidos, ha sido el gobierno de Estados Unidos, ha sido también las gaseras de Estados Unidos, las petroleras de Estados Unidos, las 7 hermanas, y los europeos bobolones ya se están echando una soga al cuello con sus 17,000 sanciones en contra de Rusia. Ya le dejaron de comprar, están orgullosos. Mira, ayer yo leía en mi programa directamente el documento del Consejo de Europa, súper orgullosos diciendo las importaciones de gas de Rusia se han disminuido al 15%, es decir, ya nada más le compramos el 15%, pero antes le comprábamos 40%, ahora solo el 15%, pero le siguen comprando a pesar de las sanciones. Y dos, decían, en cambio, con otros socios confiables como Noruega, que le sigue vendiendo el precio de mercado, es decir, al doble de lo que le vendía Rusia, y otro socio confiable que les vende 40% más caro de lo que le vendía Rusia, Estados Unidos, ya se triplicaron nuestras importaciones con respecto al 2021. Yo digo, pero estos sí son brutos, o sea, están presumiendo que se han triplicado las importaciones de un país que les vende más caro de lo que le vendía el otro al que le están peleando. Y ahí te va el remate. En el nombre de la protección del medio ambiente, porque claro, ante todo pueden morirse 50,000 palestinos en la franja de Gaza cruelmente asesinados por Israel, o pueden morirse cientos de miles de personas en Ucrania y desgraciarle la vida a 12 millones más, pero hay que cuidar el medio ambiente, Enzo. Hay que cuidar el medio ambiente, y en el nombre del cuidado del medio ambiente, Joe Sleepy Biden les dice el 26 de enero de 2024, oigan, aliados, socios y muy queridos europeos, les vamos a tener que recortar la provisión de gas en pleno invierno porque necesitamos evaluar el medio ambiente, el impacto que nuestras exportaciones le estamos generando al medio ambiente. O sea, ¿cómo le explicas eso a la gente con 2 dedos de frente en Europa, a la gente de a pie? Oye, ¿cómo ves lo que están haciendo tus gobernantes? ¿En dónde hay racionalidad? Entonces te das cuenta que el paradigma neoinstitucional ha fracasado porque no fue la interdependencia compleja la que evitó la guerra total, sino la disuasión nuclear. Si no han atacado a Rusia, es porque tiene armas nucleares. Pero mira, los yemeníes rápido fueron a bombardear los Estados Unidos y Reino Unido, pero no se han metido a Irán. Tienen dudas de si Irán ya logró su primer ojiva nuclear y no se han metido contra Rusia directamente, porque la disuasión nuclear es, en este caso sería un enfoque realista, es lo que evita que estos vayan y se metan en una guerra que sería como de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía con un número muchísimo mayor. Así que vemos que racionalmente los actores de alto nivel en Europa no han hecho nada por mejorar sus posiciones, pero quien sí dio un salto cuantitativo muy fuerte fue Estados Unidos, Enzo, aprovechándose de esa situación de la rusofobia en Europa, pero también de la subordinación histórica que después de la Segunda Guerra Mundial quedó de Europa hacia Estados Unidos.